La historia de David y Goliat, la historia más conocida de la Biblia, por lo menos por el mundo. La gente del mundo siempre ve esta historia como algo fabuloso, como algo para hacer una película, que de hecho han hecho cosas así. Ahora, yo quisiera comenzar con esto, que ustedes pensaran esto. Supongamos que hay una persona que está en su lecho de muerte, está a pocos minutos o a pocas horas de morir, y la persona está consciente y yo le puedo hablar. Y yo como pastor le voy a llevar una porción de la Biblia para leerle o para alentar a esa persona en el momento de la muerte. La pregunta es, ¿esta historia de David y Goliat sería apropiada para llevársela? Algunos dirán, no, mejor otra. Mejor una palabra de consuelo, algo de los salmos, otra cosa. ¿Cómo le voy a llevar a una persona que está en el lecho de muerte la historia de David y Goliat? Al final del mensaje vamos a volver sobre este tema. Obviamente, si yo tomara la historia desde un punto de vista humano, motivador, no serviría para esa persona en el lecho de muerte. Esta es una de las historias de la Biblia donde se ha convertido en una gran parábola, es un gran ejemplo de la lucha contra tus circunstancias. Es más, lo usa la gente que no es cristiana. Yo les voy a leer cómo lo usa la gente que no es cristiana. Escuchen esto. ¿Quién diría usted que tiene más chances de vencer, David o Goliat? ¿Quién es el fuerte y quién es el débil? La cuestión parece descansar sobre la capacidad para elegir una estrategia que transforme las debilidades en fortaleza. Si Saúl hubiera elegido un soldado de infantería para pelear contra Goliat, probablemente ese soldado habría sido despedazado. La inteligencia estratégica de David radica puntualmente en rechazar la armadura y el escudo de Saúl. David sabe que no puede enfrentar a Goliat en su propia lógica, sabe que no puede desafiarlo en la lucha cuerpo a cuerpo. Sería heroico, pero inevitablemente suicida. En lugar de esto, David cambia las reglas de juego, propone un escenario distinto, inédito, no esperado por ninguno, y logra vencer. Esto que le acabo de leer es lo que diría un motivador, un coaching, como se dice hoy, en una reunión de una empresa los días lunes. O sea, imagínense, mañana comienza la semana laboral y quieren que estas personas puedan vencer a su competencia estratégica y tener David y Goliat. Ahora, uno dice, esto no tiene sentido, o por lo menos no tiene ningún sentido bíblico. Pero muchas personas cristianas y predicadores hacen exactamente lo mismo, nada más que dentro de una iglesia. Te pueden decir algo como 10 claves para matar a los gigantes de tu vida. Te pueden decir, Goliat parecía muy fuerte, pero no resultó tan fuerte. Una pequeña piedra bastó para matarlo. Cuando enfrentemos los obstáculos descubriremos que no son tan fuertes como creíamos. Entonces sacan una enseñanza como, esto fue un gran reto para David, pero David tuvo una gran actitud y David tuvo una gran victoria. Entonces yo le predicara a ustedes esto, de esa forma, y a lo mejor ustedes que están medio pinchados, que vienen a la iglesia medio desalentados, salen diciendo, sí, yo puedo vencer todos los problemas de mi vida con esto. Pero no es eso a lo que se rebaja la palabra de Dios. Cuando alguien toma la palabra de Dios de ese punto, está ofendiendo al Dios Santo que inspiró su palabra, al que puso esta historia con un propósito más glorioso que tiene que ver con la redención en Cristo y no con los problemas que vos tenés que batallar en la vida. Vuelvo a decir lo que digo muchas veces, las personas venimos a Dios con los problemas. Tenemos que venir con nuestra alma y nuestro corazón en la palma de nuestra mano, porque ese es nuestro problema. Nuestro corazón necesita ser cambiado. Y lo que tiene que saber el mundo es que hay un gigante que no puede vencer. No es el gigante de la depresión, no es el gigante de la inflación, no es el gigante económico, no es el gigante de nada de esas cosas que a veces se quiere aplicar esto. El gigante que no puede vencer por sus propios medios es la muerte. Goliat desafiaba a los ejércitos de Saúl y él pretendía ser invencible. Vamos a leer versículos 4 al 7. ¿Cómo era este gigante que desafiaba a Israel
que lo desafió por 40 días. Todos los días salía a gritar y decía, a ver, ¿quién se puede enfrentar conmigo? Y maldecía a Dios. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo son más o menos 45 o 50 centímetros por 6, más el palmo de una mano podría haber medido tranquilamente 3 metros 20. Esto para dimensionar, ¿no? Un muchachito David adolescente contra 3 metros 20 de un gigante. Pero como si fuera poco, aparte de ser muy alto, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce. O sea, aparte de ser un gigante, estaba, podemos decir, todo forrado en acero, en bronce, en metal. O sea, era indestructible desde el punto de vista humano. No había en aquel tiempo otras armas de destrucción masiva. Tenías que ir con una espada, con una lanza, con una flecha, y te encontrás con un gigante de 3 metros 20, rodeado de metal, y que tiene también una jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta era como un rodillo de telar, algo muy grande, quizás no están acostumbrados a ver ese tipo de cosas, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces tenemos que Goliat era un gigante que, aparte de estar cubierto de metal, estaba fuertemente armado, y que, según el versículo 33, no era una persona, un tonto gigante, sino que Saúl le dice a David, no podrás ir tú contra él, aquel filisteo, para pelear, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, este gigante no lo podía enfrentar nadie, menos David, menos una persona como David, que él era pastor de ovejas. Él no era soldado como sus hermanos, él era simplemente un débil muchacho, y este gigante se imponía a Israel y atemorizaba a todos los soldados de Israel, de tal modo que no había uno que quisiera hacerle frente. Porque aparte de ser fuerte, alto y estar armado, era hábil para pelear. Desde su juventud peleaba. Entonces, la figura de Goliat se presenta en batalla como un imposible a vencer. No se puede vencer a Goliat. Ninguna persona de Israel, por más experimentado que sea, podía quizás herir a este gigante, pero no lo iba a vencer realmente. Entonces nos introducimos en esta historia pensando ya no que este gigante son nuestras circunstancias, ¿entienden? Ya no son tus luchas laborales, tus enfermedades, tus luchas matrimoniales, lo que quieras poner. El gigante no es eso. El gigante tiene otra particularidad más profunda en la historia de la redención, y se presenta como la muerte. Es esta la historia que estamos presentando. Por un lado vamos a ver quién es David después, pero por un lado identifiquemos ahora al gigante Goliat con la muerte. ¿Cuándo se erigió este gigante? ¿Cuándo apareció? Bueno, esto está en el contexto de la Biblia. En los primeros 3 capítulos de la Biblia, el libro de Génesis nos dice: el día que me desobedecieres, dijo Dios, morirás. Va a aparecer un gigante que va a aterrorizar a la humanidad. Y es así que el hombre, cuando tuvo esa prueba en el jardín del Edén, y eligió desobedecer a Dios, no confió en esa palabra de Dios, él se sometió a la muerte. Y la muerte aterroriza como este gigante. Aquí unas hermanas fueron a un hospital hace poco, y cada vez que cualquiera de nosotros va a un hospital, cuando va a una sala de espera en un hospital, se puede ver en las caras de las personas, sobre todo de los acompañantes, de los familiares, que han visto o quieren prevenir de no ver al gigante de la muerte. Muchas veces esto es en personas ancianas, donde han pasado toda su vida y han llegado a una edad donde parecería lógico decir, bueno, viene el gigante y era inevitable, no lo puede hacer frente.
Pero muchas veces ese gigante viene cuando menos la persona se lo espera. Un día está normal, bien, y otro día o un accidente, una enfermedad repentina, algo que no estaba en los cálculos, se tiene que enfrentar con el gigante de la muerte. Vean cómo es un entierro en el cementerio. Vean los rostros de esas personas. Han visto a Goliat. Llevan a su ser querido a enterrarlo en una tumba, en un nicho, y todas sus caras demuestran que han visto a Goliat. Y es la misma desesperanza de Israel. No podemos hacerle frente. No estoy refiriendo a personas que no confían en Dios. El gigante nos venció. El gigante no podemos escapar. Cuando se están por dar el resultado de un examen médico, el mismo gigante, ¿verdad? Cuando muchas personas le hacen una biopsia y están por entregarle el resultado de cáncer o no es cáncer, ¿es el gigante o no es el gigante? Se estremecen, lloran, se amargan. Este gigante es muy temido. Y muchas personas quieren no hablar del gigante. Cuando uno se acerca a predicarle el Evangelio a una persona, sabe que, aparte de decirle que es buena noticia el Evangelio es más completo que eso, uno tiene que hablar de la persona con cuestiones de vida o muerte. El Evangelio es tratar con una persona por el asunto eterno de su alma, no solamente la muerte de su cuerpo que irá a una tumba, sino el destino eterno de su alma, si resucitará y volverá a la vida o morirá eternamente en el infierno. Entonces, para hablar de una persona, con una persona del Evangelio, necesitamos hablar de vida y muerte. Pero la gente no quiere hablar de la muerte. No me hables del gigante Goliat. Háblame de cosas más lindas. Háblame de cosas más placenteras. Y que Dios, no sé, tendrá algún propósito bueno para mi vida. Pero si no escapas a la muerte, ¿te vas a enfrentar a Goliat vos solo? ¿Vas a enfrentar a Goliat vos solo? Algunos dicen, no, eso está lejano. Puede ser mañana. Solamente Dios sabe. Y cada ser humano se va a enfrentar a la muerte. La diferencia estará si vos lo vas a enfrentar como si fuera un gigante invencible o lo vas a enfrentar de otra forma, como vamos a ver ahora. La muerte, nos dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, es un gigante y lo plantea de esta forma Salomón, ¿no es cierto?, en este libro de Eclesiastés, que dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Recuerdo que hubo un dirigente político que hizo las cosas muy bien en su país y tuvo, aparte de desafiar muchas cosas acerca de Dios, tuvo un cáncer. Y a lo último sus médicos le dicen: no me dejen morir. Los médicos se miraban entre ellos, encogían sus hombros y decían: todo lo técnicamente que pudimos hacer lo hemos hecho. Eclesiastés nos dice que no vale las armas de guerra, no vale la medicina más avanzada, no vale los adelantos científicos. Dios dijo: morirás. Y si algún médico o científico cree que va a escapar a la muerte por medio de un descubrimiento que haga algún día, se equivoca, porque no es una cuestión técnica, es una cuestión de un juicio de Dios. Por supuesto que el ser humano puede apalear enfermedades, puede tener una mejor calidad de vida en muchos aspectos, pero no van a escapar de este gigante, porque las armas, nos dice Eclesiastés, no valen contra él. Nadie tiene tampoco potestad, ni la impiedad va a librar su alma y su cuerpo de ser destruido o que deje de latir su corazón en el día de la muerte. Muchas personas que han matado a otras personas, aún imperios que han aniquilado a razas, ¿sí?, su impiedad tampoco lo libra del día de la muerte. Mueren como cualquier otro de ellos que han matado. Hay algo más acerca del gigante de la muerte. Hay algo que le da fuerza a ese gigante. Hay una sangre que corre por las venas de ese gigante y que es lo que lo mantiene vivo y es lo que lo hace poderoso y tan temible.
Esto lo encontramos en 1 Corintios 15:56, que dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. El aguijón de la muerte, la lanza, la jabalina que tiene entre sus hombros Goliat, es el pecado. O sea que esto es lo que pasó al inicio de la creación de Dios. Dios hizo al hombre perfecto, puro y santo como él. Le puso una prueba de obediencia, el hombre falló y eligió, en vez de su Dios, eligió la muerte. Ahora, ese gigante se presenta como alguien que lo aniquila y cuya fuerza es el pecado del hombre. El pecado del hombre es lo que trajo muerte. La gente siempre pregunta, y hace la pregunta, podemos decir, obvia: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite las guerras, los desastres naturales y todo? La respuesta es por el pecado. Somos una raza que le dio la espalda a Dios y se expuso al gigante de la muerte y no puede escapar de sus consecuencias. Ese gigante de la muerte viene con una enfermedad, viene con un accidente, viene con una catástrofe natural, viene de diferentes formas, donde la persona ya, su corazón se para, la sangre para de circular, su cuerpo va a la tumba, su alma espera el día del juicio. Muchas de esas personas, donde no han buscado a Dios, donde no han buscado a Cristo, se van a enfrentar a Goliat y van a perder, obviamente. Nadie lo ha vencido. Ningún ser humano puede enfrentar a Goliat. Vos te vas a tener que enfrentar a Goliat, pero vas a tener que ver ahora un aspecto de esta historia. Si vos te vas a enfrentar a Goliat con tus propios medios, es decir, algunas personas dicen: yo soy una persona justa, yo soy una persona que no he cometido grandes pecados, Dios me va a tener en cuenta. Cuando enfrentas la muerte, te vas a enfrentar con tu pequeña armadura, con tu pequeño casquito, con tu pequeña espada, y Goliat te va a matar sin piedad y vas a pasar una eternidad en el infierno. Mucha gente dice: no me hablen de Cristo, no me hablen de la Biblia, yo voy a resolver la religión a mi manera, yo tengo mi propia idea de cómo voy a ir al cielo. Llega al final de tu vida, te enfrentas a Goliat y Goliat te mata sin clemencia. Muchas personas dicen: no, todas las religiones conducen a Dios, y esperan llegar al final de su vida diciendo: bueno, a lo mejor con el budismo, a lo mejor con el Islam, a lo mejor con alguna técnica esotérica, a lo mejor con el Reiki puedo enfrentar al gigante. Te matará sin piedad, no vas a poder enfrentarlo. Nada de lo que hagas, nada a lo cual recurras va a impedir que el gigante te mate. Nada de lo que vos quieras hacer en tus propias fuerzas, en tus propios pensamientos, en tu propia rebeldía contra Dios, diciendo yo puedo, nada de eso va a servir contra el gigante. A lo mejor a un predicador le puede decir: nada, te voy a escuchar cuando quieras, estás hablando cualquier pavada. No importa que digan eso o que piensen eso, te vas a enfrentar con el gigante. Y yo quiero evitarte que te enfrentes contra el gigante solo, que te enfrentes contra el gigante en tu propia fuerza y que mueras eternamente. Yo quiero evitarte eso. La iglesia quiere predicar el Evangelio de Cristo para evitar que los pecadores vayan a enfrentar a Goliat en sus propias fuerzas. Vamos a centrarnos ahora en quién puede vencer al gigante, en quién venció a Goliat y en quién venció a la muerte. Y vamos a ver que en la vida de David, que todavía no era rey, se encuentran muchas similitudes con Jesucristo. Por un lado ponemos el gigante de la muerte. ¿Quién lo puede vencer? Sale por 40 días a Israel y dice: ¿quién me hace frente? Nadie le hace frente, pero alguien le hace frente. Y ese alguien lo hace en una debilidad. Ese alguien era David, que era de la aldea de Belén, versículo 12. Ahora, dentro de un mes, vamos a recordar a alguien que nació en Belén. ¿Quién es ese alguien que nació en Belén? Jesús. Fíjense ya la primera similitud. David, pequeño muchachito de Belén. Jesús también de Belén. En el versículo 17 nos dice que el padre de David envió a llevarle comida a sus hermanos que estaban
junto con Saúl, ahí viendo cómo el gigante lo desafiaba y no podían hacer nada. En el 17 dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para mis hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y bueno, después le sigue diciendo que lleve más alimentos. O sea, David nace en Belén, David era un pastor de ovejas. Hay una batalla que nadie puede vencer, un gigante que nadie puede enfrentar. Y es enviado David a llevar comida a sus hermanos. Cuando Jesús vino a este mundo, Él nació en Israel. Él fue a sus hermanos. Y Él se presentó a sus hermanos israelitas y también a la humanidad, diciendo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Cualquiera que come este alimento que es Jesús tiene vida eterna. Lo mismo que hizo David, hizo Jesús, pero con su vida. Viniendo a este mundo a alimentar primeramente a los suyos de Israel. Pero ¿saben lo que hicieron los israelitas con Jesús? Nos dice en Juan capítulo 1:11 que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esa es la gran tragedia, ¿no?, del pueblo judío, que el Mesías prometido de Dios vino a ellos y ellos lo rechazaron. Y pasó exactamente lo mismo con David. En el versículo 28 podemos leer que uno de sus hermanos hizo: y oyéndolo hablar a David, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendieron en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Los hermanos, con gran ira y junto con otras personas, rechazaron a David. Él les traía alimento y sus hermanos lo rechazaron. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero dice: mas a todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si vos creés en Cristo y lo recibís por fe, también tenés el poder de Dios de ser hecho un hijo o una hija de Dios. Nos dice en el versículo 25 y 26 otra similitud entre Cristo y David. Cada uno de los de Israel, versículo 25, decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Y lo eximirá de tributos a la casa de su padre. Bueno, toda una serie de cosas. Fíjense, en Jesús, al venir a este mundo, no vino a buscar riquezas. Jesús no era rico en este mundo, no tenía dónde apoyar su cabeza. Jesús nació en un pesebre maloliente y humilde por amor a nosotros. Él no vino a ser exaltado, Él no se rodeó de los reyes. Él se mezcló con la gente humilde, se mezcló con, aparte de gente humilde, de los más pecadores que el pueblo pensaba que eran los más pecadores, como prostitutas, como publicanos. Jesús vino a estar con nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra también Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino a estar con nosotros y a mostrar su gloria, a mostrar sus palabras de vida eterna, a mostrar realmente una actitud como de un siervo y de un esclavo. Pero Israel pensaba que el Mesías tenía que ser un rey glorioso. Israel pensaba, como la promesa de Saúl: al que venciere le daré la hija, le dará tierra, lo eximirá de tributo a la casa de su padre, le dará una parte de su palacio. Jesús no vino a buscar ninguna gloria humana, y David tampoco en ese momento. Él estaba centrado en que ese gigante estaba provocando a quién, a Israel. Más que Israel, ¿a quién estaba provocando? A Dios, al Dios de Israel. Si bien la muerte es una afrenta a la humanidad, la muerte es una afrenta a Dios, porque Dios es vida. Porque nunca creó este mundo para que el mundo muriera y entrara en esta decadencia que tenemos actualmente. La muerte, el desafío de Goliat, el desafío de Satanás, que también a veces está personificado en la muerte, es primeramente contra Dios y segundo, contra la humanidad. No es solamente contra la humanidad, es contra Dios. Y David entendió que el desafío de Goliat, este incircunciso, decía, este que enfrenta a los escuadrones del Dios viviente, ¿quién es él?
para enfrentar a Dios y por supuesto a los que seguían a Dios, que eran los de Israel. Entonces David no buscó su propia gloria, como el Señor Jesucristo tampoco buscó su propia gloria. Ahora, ¿a qué se dedicaba David? ¿Él era un hombre de guerra? ¿Él era alguien experimentado en pelear? ¿A qué se dedicaba? Dice que él era pastor de ovejas. Y como pastor de ovejas, y esto es algo extraño, ¿no? Pudo enfrentar leones y pudo enfrentar osos. Y los mataba. No tenía espada, pero él de alguna forma los mataba. Nos dice en el versículo 34, David respondió a Saúl cuando iba a pelear al gigante: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. El pastor pequeño, David, va a enfrentar a gigante. Jesús se presenta también a nosotros en Israel como ¿qué? Como el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor, como David, veía que una oveja de su rebaño era atacada. Él tomaba de la cabeza, de las fauces, la quijada al león y lo mataba. Podemos decir, ya era un muchachito valiente, pero sí, esto era algo más que un león. El Señor Jesús vino a este mundo a dar su vida por las ovejas. Es su trabajo pastoral. Pero dice que las ovejas de Él tienen esta característica. Dicen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquellos que oyen la voz, y ustedes están oyendo la voz de la palabra de Dios, se tienen que plantear esto. ¿Van a seguir a Jesús? Si son de sus ovejas, lo seguirán. Si no son de sus ovejas, dejarán de seguirlo, así de simple. Pero si lo dejan de seguir, no está garantizado de que Él vaya y mate al león. No está garantizado de que vos, dejando de seguir a Jesús, tengas alguna victoria al final de tu vida. La muerte también se presenta como un león. El diablo se presenta como un león. La muerte se presenta como Goliat. También está personificado ahí gran parte del pecado, la maldad y también Satanás detrás de todo eso. Nosotros vemos que una característica más entre David y Saúl, David y Jesús. David no tenía obligación de ir a pelear. Él era un pastor, era una persona que no estaba en una edad militar. Sus hermanos sí lo estaban. Sus hermanos estaban en el campo de batalla, estaban un poco muertos de hambre, ahí tanto esperar 40 días que lo desafiaban, y ninguno de sus hermanos se atrevió a desafiarlo, al gigante. Pero David no tenía la obligación de pelear, y él se ofreció voluntariamente para pelear. Cuando nadie de los soldados, y de los soldados más entrenados de Saúl, de Israel, se ofrecía a pelear, solamente alguien que no era soldado se ofrece a pelear. Y Jesús vino a este mundo a ofrecerse voluntariamente a derrotar al gigante, a ir a la cruz. A Jesús nadie lo obligó. No fue un accidente entre romanos y judíos que llevaron a Jesús a la cruz. Esto fue planeado desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación de la tierra. Jesús ya iba a nacer para ir a morir en una cruz de forma voluntaria. Él se ofrece a pelear. Pero fíjate cómo pelea. A David le dicen, ¿querés ir a pelear con el gigante? Y lo empiezan otra vez a poner metal por todos lados como tenía el gigante. Le ponen un casco, le ponen una cota de malla, le dan una espada y David apenas puede caminar con eso. Obviamente este no es el discurso motivacional diciendo no, lo venció en otro terreno al gigante. Directamente David desechó las armas. Desechó las armas. Y Jesús, para venir a morir en la cruz y vencer al gigante, desechó las armas. Él no conquistó este mundo por medio de su fuerza o de las armas o de los seguidores. En un momento sus discípulos le quieren traer una espada a Jesús. Sus discípulos a veces, después de pasar Jesús 3 años y medio con ellos, no entendían bien cuál era el plan de Jesús y le traen una espada.
Si lo hubiesen traído al principio de su ministerio, uno entendería, bueno, está bien, son personas que todavía no entienden cuál es el plan de Dios, pero después, estar 3 años y medio con Jesús, que le vengan a decir antes de ir a la cruz, aquí hay una espada, y el Señor dijo, basta, no quiero espada. Jesús no tomó ningún arma para ir a la cruz. Jesús no tomó ningún arma para vencer al pecado y la muerte. Él vino solo. Él se ofreció voluntariamente como David. Vamos a la pelea. Vamos a lo que pasó realmente cuando el gigante fue vencido. Y aquí ya tenemos, en esta altura de la predicación, tenemos quién es el gigante, que es la muerte, cuya lanza es el pecado. Y una gran espada tiene para cortar la cabeza de cada ser humano. Y por otro lado tenemos, como figura de David, ¿no es cierto? David es un tipo de Cristo. En el Antiguo Testamento tenemos a Cristo en su debilidad humana, en su debilidad que no podía soportar el peso de la cruz mientras caminaba por las calles de Jerusalén siendo al Calvario. El gigante lo ve y lo menosprecia. El diablo pensaba esto: yo voy a matar al Mesías, yo voy a matar al Hijo de Dios, yo voy a matar en la cruz. La ejecución romana, así como murieron miles de malhechores en todo ese tiempo, él va a ser uno más bajo mis garras, él va a ser uno más bajo mi espada. Y la espada de ese gigante, también representado en el diablo, era la cruz. Él pensaba y influyó en las personas, entró en el corazón de Judas para venderlo y traicionarlo a Jesús. Estuvo ahí alentando a las autoridades judías para decir, este dijo blasfemia, no es el Hijo de Dios. Estuvo ahí tentando a las autoridades romanas diciendo, a la cruz, envíenlo a la cruz, porque ahí David va a ser deshecho, ahí Jesús va a ser deshecho. Es como ese gigante que le decía a David, ¿quién sos para venir contra mí? ¿Soy acaso un perro que van a venir sin armas contra mí? Manden un soldado de verdad, manden a alguien en poder. Sin embargo, era David. Y el diablo también. En su tentación en el desierto, diciendo, todo esto es mío, todos los reinos del mundo son míos, a ti te daré, le dice a Jesús, todos estos reinos y postrados a mis pies me adorarás. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No se arrodilló frente al gigante. Jesús era gigante, porque Él era divino. Él estaba desde antes de la fundación de este mundo. Pero al tomar forma de siervo, como dice Filipenses, al tomar forma humana, parecía como que se volvió un David pequeñito y débil que va a luchar contra un gigante. Y este gigante de Satanás y la muerte pensaban que a un Jesús encarnado y débil en su humanidad podía vencerlo. Y eso era básicamente lo que pretendía, que en la cruz lo vencería. Ahora fíjense lo que pasa aquí. Volvamos a la historia de David y Goliat. David no fue con ningún arma. Fue con un arma pastoril que él usaba para espantar a las fieras. Tomó con su honda, que no es una honda con un resorte de goma como nosotros conocemos, otro tipo de honda. Tomó piedras lisas del arroyo. Tomó más de las que necesitaba, porque usó solamente una. No es que falló varias veces al tirarle. Entonces, cuando se aproximan los dos, obviamente lo que hace Goliat es blasfema el nombre de Dios. Como Satanás siempre lo ha blasfemado. Pero también le dice que él viene con espada, viene con toda esa armadura de guerra, pero él va en nombre de ¿quién? En nombre de Jehová. En nombre del verdadero Dios. Va a enfrentar. ¿Y cómo es este enfrentamiento? Esto es lo curioso. No hay una pelea. No hay una lucha de horas. Yo cuando vi una vez una película cristiana sobre David y Goliat y veo que David está agarrándole como 5 piedras y pelea y lo tira y después, viste, David lo vence. Acá la Biblia no me habla nada de eso. Me habla de algo, un hecho muy corto, porque es un milagro de Dios. Porque Dios estaba peleando por David y por Israel. Toma la piedra, la arroja con su honda y se le clava en la frente al gigante. El gigante es desestabilizado, ¿sí? El gigante cae en la tierra, pero
realmente, ¿cómo lo termina matando? ¿Sí? ¿Cómo realmente el filisteo, Goliat, dice en el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y sin piedra, y lo mató sin tener David su propia espada en su mano. Pero, si ustedes leen antes, se dan a dar cuenta que cuando lo hirió la piedra en la frente, David toma la espada de Goliat y le corta la cabeza a Goliat con su propia espada, o sea, la propia espada de Goliat. Y ahí, hermanos, ahí que me están escuchando, amigos, está el punto de la salvación. ¿Cómo fue derrotada la muerte? ¿Cómo fue derrotado Satanás? Con su propia espada. No fue con otra cosa. ¿Cuál es esa espada? La cruz. La cruz que el diablo preparó para Jesús para vencerlo fue la cruz la cual utilizó Jesús para vencer a la muerte, al diablo y darnos vida eterna. La cruz es nuestra victoria. La cruz es lo que permitió que nosotros ya no tengamos más al gigante porque la cabeza del gigante fue cortada. La resurrección de Cristo es la prueba fehaciente de que Satanás, la muerte, fue vencido en la cruz. Y aquí está un pasaje central de la Escritura que quiero que se lo lleven en su corazón, a sus casas, y piensen siempre en este pasaje y siempre conecten este pasaje con la historia de de Goliat y David, que dice Oseas capítulo 13, versículo 14. Se los leo, es uno de los profetas menores. De la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Y acá está la parte gloriosa. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. La espada de David, de Goliat, cortando la cabeza de Goliat. La cruz de Cristo, su muerte en la cruz, venciendo al mismo Satanás en la misma muerte. Venciendo la muerte a través de una ¿qué? De otra muerte. Cuando el diablo pensaba que la muerte iba a ser el fracaso de Cristo, Dios tenía planeado que la muerte de Cristo iba a ser la victoria sobre la muerte. Esto es lo glorioso de esto. Que quizás cuando leían los israelitas esto no lo entendían. ¿Cómo muerte yo seré tu muerte? Sí, Jesús es la muerte de la muerte. Escribía un puritano llamado John Owen, Jesús es la muerte de la muerte. O sea que el que vence a la muerte no son tus propias decisiones, ni tus propias motivaciones, sino que Jesús venció a la muerte. Y hay también algo más aquí. Una promesa que lo hemos dado en una de estas series diapositivas que estamos dando, que está en Génesis 3:15, y es lo que pasó allá en el Edén, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre sus simientes y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Quizás los que conocen este versículo pueden relacionarlo con esto. En la cruz del Calvario, el gigante fue vencido. Cristo pisó la cabeza de la serpiente. La serpiente iba a herir a Eva en su descendencia, en su calcañar, en su talón, en todos los que descendieron. Todos estamos afectados y temiendo al gigante. Pero Jesús iba a vencer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, iba a vencer al gigante. Entonces, no tenemos más que temer. En resumen, el diablo pensó que matando al Señor obtendría la victoria. La cruz estaba preparada para Cristo, pero Satanás no se esperaba que Cristo usara la cruz para vencer a la muerte con su propia arma, es decir, la muerte. Volvemos a la cama del hospital. Volvemos a esa persona en terapia intensiva. ¿Les parece apropiado que hable de David y Goliat de esa persona? Ahora sí. Ahora sí. Si yo fuera con cada parte de la palabra como un discurso motivacional, ¿de qué le vale que pueda enfrentar los gigantes de la depresión y todo eso cuando la persona se va a partir de este mundo? No le sirve de nada, como no le sirve ninguna parte de la escritura mal aplicada. Jesús le puedo mostrar a través de esa historia diciendo, mirá, mucha gente que está en la cama de este hospital podría decir, hoy va a morir. Y si no creen en Cristo, ellos van a enfrentar al gigante solo. El gigante ya no viene por vos. Estoy hablando de un creyente, ¿sí? Estoy hablando de un creyente que está en la cama y muriendo.
Estas palabras de la historia de David y Goliat te llenan de esperanza, diciendo, ¿quién saldrá a pelear por nosotros? Nosotros, hermanos, somos como Saúl y toda su gente, temerosos, diciendo, ¿quién va a salir? Pero sale alguien de nuestra propia humanidad, y ese es Jesucristo, y vence en la cruz del Calvario. Y ese Jesucristo es el que le puedo decir a alguien en su lecho de muerte, no temas al gigante, vos creíste en él, vos pusiste tu confianza en Cristo, vos depositaste tu vida en sus manos. Este gigante ya no tiene ningún efecto, como no lo tuvo con él. Pero tendrás que morir, sí. Jesús también murió, estuvo 3 días en la tumba. Pero aquí está la victoria. Él resucitó con un cuerpo que no puede más morir y que no le puede hacer más nada. Y si la persona parte de este mundo y muere, la promesa de Dios es que los muertos en Cristo resucitarán de la misma forma que el Señor Jesús. Termino con 3 puntos. La historia de David y Goliat trae consuelo al alma, porque nos recuerda que Cristo venció la muerte y al diablo en la cruz. Hebreos 12:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, se hizo hombre, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. El diablo fue vencido, la muerte fue vencida. Punto número 2. Si bien las personas pueden pasar por la experiencia de la muerte, pero hay promesas de resurrección. En 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. La resurrección, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me agrada ir a veces al cementerio y ver un texto bíblico en la tumba, y sobre todo algo parecido a lo que hemos leído. En muchas tumbas, que personas que no creyeron en Cristo, están ahí el gigante parado para destruirlo eternamente. Pero los que están en Cristo, está Jesucristo parado ahí con las marcas de su mano en la cruz diciendo, este es mío, esta es mía, nadie lo va a tocar, el gigante no les puede hacer absolutamente nada. Punto 3. La muerte ya no existirá más, dice el Señor. Apocalipsis 20:14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Es una personificación del infierno y de la muerte, no son personas, pero sí son algo que aterroriza al ser humano. El destino final será un lago de fuego donde Dios envía, junto con Satanás, junto con los demonios, junto con los hombres y mujeres de este mundo que no creyeron en Jesucristo como su Salvador, los impíos, y junto con el infierno, todo ese plan, y la muerte, el destino final es un solo punto, es el lago de fuego. Pero ¿qué pasa con los que confiaron en Cristo? Apocalipsis 21:4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Quisiera terminar preguntándote, y una pregunta en serio, ¿con quién vas a enfrentar al gigante? ¿Vas a enfrentarlo solo? ¿Vas a ir al momento de tu muerte solo o solo? ¿Querés hacerlo? Es invencible. Pero si hoy crees en Cristo, si hoy depositas tu fe en el Salvador, si hoy le decís a Dios, sé que yo no puedo vencer mis pecados, no puedo luchar contra el mundo y sus pecados, no puedo retener mi vida en el momento de la muerte, estoy perdido por la condenación de Dios, pero Dios, yo creo en tu Hijo Jesucristo, creo que Él puede perdonarme, que Él puede salvarme de mis pecados, y Él se luchó en la cruz para vencer a esa muerte, y quiero hacer mía la victoria, diciendo, Dios es el que peleó por mí y venció. Él trajo la cabeza al gigante, Él exhibió delante de toda potestad, de todo principado, la victoria hecha en la cruz. Y yo quiero creer en esa victoria y hacerlo. ¿Lo harás? Y hermano, hermana, tenemos consuelo para el día de nuestra muerte. Sea que esté lejos, sea que esté cerca, no sé qué vendrá, cuántos versículos vendrán a nuestra mente en el momento que estamos
En un momento de mi vida estuve al punto de morir. Sé por ahí lo que se siente, pero también recuerdo que no pensaba, no tenía este temor diciendo, ojo de la muerte. No, pensaba en los que quedaban. Creo que también cada creyente que se va a este mundo no piensa tanto en sí mismo, porque la muerte ya fue en sí. Él está seguro de que va a pasar, va a cerrar sus ojos aquí, y cuando los abra va a estar en un lugar donde la muerte, promete Dios, no será más. Esta es la esperanza gloriosa, hermanos, y que podamos tenerla muy profundo en nuestro corazón. Amén.